se lo hago yo a mi Nazaret. Cuando se me pone un poco nerviosa a mi niña le hago pa, y ella me hace. Porque lo que enseñas, aprende. Amén. Quería empezar este momento diciéndoos que Dios os bendiga a todos. Amén. Amén. Porque compartir la palabra del Señor es mucha responsabilidad, pero al mismo tiempo es un gran privilegio poder hablar de aquel que lo tiene todo. Amén. Dios ha querido salvarnos. Es un deseo que nació en el corazón de Dios y Él quiere salvarte. Y te va a extender la mano siempre, aun cuando no lo mereces. Porque Dios quiere salvarte. Y como te ama Él, no te ama nadie. Es un amor incondicional. Porque es Dios. Y bueno, pues los que venimos aquí venimos esperando algo de Él siempre. Aunque a veces me estoy quedando solo, vida mía. Es verdad, te digo verdad. Aunque a veces no lo entendemos. Y el no entenderlo nos hace hablar y decir cosas que no deberíamos hacer. Amén. Porque Él ama como nadie. Y bueno, me decía el pastor para predicar, y llevo ya algunas veces que le he dicho que no, siempre que me llamaba o algo surgía un problema, pero hoy, aunque sea un pequeño mensaje, Noé. Quiero hablarte de un Dios que va a intentar por todos los medios de hacer la obra que empezó contigo, terminarla. Él no deja las cosas a medias. Hay quien empieza una obra y cuando la ve que no es como él pensaba, Él no. Él se implica en lo que ama y quiere. Amén. En el libro de Génesis capítulo 12 está la historia de Abraham. Yo quisiera predicar así. A ver si puedo, predicar así. En el libro de Génesis capítulo 12 está la historia de Abraham. Dios siempre ha intentado, desde el principio, tratar con el hombre. Pero recuerden, el hombre no es perfecto, tiene debilidades, es limitado, comete errores. Mire si somos limitados, que dice que, lo dice la Biblia, su palabra, que ni tu propio corazón lo conoces tú. Pero luego pasas la página y dice, pero Dios lo conoce. Por eso hacía una oración David que me encanta. Decía, líbrame de los pecados que me son ocultos y pon un guardián en mi boca para que no diga lo que no debo. Qué sabio era David. Amén. Pues
cuando Dios habla con Abraham, le dice a Abraham: Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, de todo lo que te rodea. Si lo dices así, parece algo sencillo, normal, pero era romper todo lo que Abraham había edificado junto a su familia. Cuando Dios lo llama, Abraham tiene 75 años. No es un joven para emprender un viaje largo. 75 años. Pero Dios lo llama y le dice a Abraham: sal. Cuando Dios llama a Abraham, le dice que lo va a bendecir, que su descendencia no podrá contarle a nadie, que quien lo bendiga a él será bendecido y quien lo maldiga será maldecido, que hará su nombre grande. El nombre de Abraham será famoso. Pero si lees en el capítulo 11, que es un capítulo antes del 12, hay un versículo que pone: Sarai, la mujer de Abraham, era estéril. Y ahora yo digo, llamas, Dios mío, a Abraham, le dices que la descendencia de él no la podrá contar nadie. Tiene 75 años y la mujer es estéril. ¿Dónde voy? Seguramente que cuando lo llamó, algunos de los que lo rodeaban de su familia le decían: ¿dónde vas? En aquellos tiempos, dejar la casa de un padre era algo tremendo. No eran estos tiempos. Salir ellos 4 o 5 que salieron era terrible. Pero aún queda gente que no oye la voz de Dios, la obedece. No todo el mundo obedece la voz de Dios. Y dice la Biblia que Abraham salió. Le dijo el Señor: te daré una tierra que será tuya. Y en esa tierra pondré un pueblo que no tiene nombre ahora, pero que tendrá nombre. En fin, le daba, hermanos míos, algo importante, grande, glorioso, porque Dios no da cosas pequeñas. Pero cuando obedeces, la grandeza de Dios está contigo. Esa es la obediencia. Y dice la Biblia, dice: y cuando Dios llamó a Abraham que saliera, Abraham salió. Ha obedecido y ha salido. Pero dice la Biblia que cuando llegó a la tierra prometida, volvió a aparecer Dios. Y dice la Biblia que Dios se le apareció a Abraham. Y aquel día que se le apareció a Abraham, Abraham montó una tienda. Y lo primero que hizo fue montar un altar. Lo primero que hizo fue montar un altar de adoración, donde iba Abraham, montaba un altar de adoración en obediencia a Dios, porque había entendido que la obediencia de Dios está sobre todas las cosas. Amén. Fue difícil para él, pero la palabra del Señor declara y dice que ese hombre, llamado Abraham, obedeciendo a Dios,
Dios le pudo cambiar el nombre de Abraham a Abraham, padre. Porque el Evangelio no son los primeros días, es el transcurso de una vida. No se hace uno cristiano por levantar la mano y por venir al culto. No es uno cristiano por ser el primero en entrar a las 7 en punto. No, hermanos míos, es una vida. Es una vida de abnegación. Es una vida, hermanos míos, de compromiso. Es una vida, hermanos míos, de consagración. Una vida dedicada a Dios. Por eso hay gente que entra y a los 4 meses, cuando viene el verano, se marchan. Y cuando viene el invierno, vienen. Y son gente de temporada. Pero no se puede ser de temporada. El Evangelio es para toda la vida. No hay cosa mayor que Dios te llame. Pero es más mayor todavía que la obediencia a Dios la tengas en el corazón. ¿Cuántas veces lo que te rodean te impiden que veas que la gloria de Dios va de tu parte? ¿Cuántas veces, hermanos míos, lo que nos rodea nos impide que le demos la gloria a Dios? Hoy te digo algo, y algo que te digo hoy: cuando Dios te hable, no te dejes llevar porque lo que te rodea. Si Dios te dice sal, sal. Porque cuando Dios quiere sacarte de un lugar, es porque en ese lugar Dios no puede trabajar contigo. Pero si Dios te dice sal, sal aunque no veas futuro en tu vida. El futuro lo marca Dios. Cada día veía a Abraham, a Sara. Y Sara con 70, 80, 90 años ya. Y seguía la promesa. Y veías a esa mujer ancianica y a ese Abraham, amén, esperando esa promesa que Dios le dio. Llega un momento, como a todos nos ha pasado, que a veces las cosas no llegan en el tiempo que esperamos. Y como no llega en el tiempo que esperamos, echamos un paso atrás. Pero me llamó la atención que dice la Biblia que una de aquellas noches se le apareció Dios a Abraham. En aquel tiempo ella tenía cerca de 100 años. Y le dice la Biblia, y vino a visitarlo Dios. Y le dijo a Abraham, sal de la tienda. Sal. Lo saca de la tierra y ahora lo saca de la tienda y le dice sal. De tus lomos sacaré una descendencia que nadie la podrá contar. Y ahora Abraham entre la noche se lo mira y dice, pero si mi mujer es estéril. Dice, mira las estrellas. En plena noche, no es como ahora que ahora no ves ninguna estrella. En plena noche las estrellas eran por multitudes de multitudes. Y le dijo, ¿la puedes contar? Y Abraham dijo, no, pues así será tu descendencia. Y siguió creyéndolo. Hermanos, porque el que cree permanece. Pero el que no cree, a la primera que le surge, coge las maletas y se marcha. Eso es lo que rompe las cosas del Evangelio. En el Evangelio aguantan los que son de verdad. Pero los que no son de verdad, a la primera que le viene las maletas y se marchan. Las palabras de ellos no son correctas. Las ropas que llevan tampoco son correctas. Pero la persona que ama a Dios pasa el verano, el invierno, el tiempo, los años y siguen esperando la promesa de Dios. Hoy lanzo una palabra para ti. Si Dios te prometió algo, espera en Él. Porque lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y Abraham, primero se llamaba Abraham, luego Abraham y luego amigo. No sé, a lo mejor mi sisquete al principio me decía tío Miguel, pero con el tiempo me dicen quiero al tío Miguel. Fue tanto la amistad de ellos y la cercanía que le llamó
amigo, porque Dios tiene amigos. Amén. Lo selló con la palabra amigo. En aquellos tiempos, no es en estos. Aquí se le dice amigo a todo el mundo. El Perico chanela mucho de esto y el Noé también. Pero en aquellos tiempos, la palabra amigo. Hay un proverbio que dice que los amigos son hasta la muerte. Y en aquellos tiempos, la palabra amigo era la intimidad máxima. Si uno era amigo de un rey, no tenía ni que pedir audiencia para presentarse delante de él. Y el rey contaba con él para todo. ¿Y saben qué decía el rey? Le decía: tus amigos son mis amigos y tus enemigos serán mis enemigos. Era de verdad. Por eso, con el transcurso del tiempo, le llamó amigo. ¿No te llama la atención? ¿Te llama la atención? En la última cena del Señor, no sé quién lo dijo el otro día, que dijo: ¿cuánto esperaba este momento? Es así. Jesús se levantó y en la última cena dijo: ¿cuánto tiempo he esperado este momento? Y ahora les cambia el nombre a todos y les hace: erais mis siervos, pero ahora ya no os llamaré siervos, os llamaré, ¿cómo dices, Noé? Amigos. Y ahora todos lo están mirando y digan: ¿saben el privilegio que era llamarle amigo? Era decir: sois mis confidentes. Lo que yo tengo en el corazón lo tenéis vosotros. Ya no sois siervos, sois amigos. Pero en esa misma noche hubo un hombre llamado Judas que se aprovechó de esa palabra. Se aprovechó de la palabra amigo, porque hasta los falsos se disfrazan con palabras buenas. Hasta los falsos imitan las palabras del cristianismo y las practican y las dicen, pero no lo son. Y se aprovechó de esa palabra y dice la Biblia que aquella noche, Judas se marchó de aquella cena. Y fue donde los sacerdotes y dijo: ya tengo donde entregarlo. Os voy a entregar a Jesús. Hoy debe de ser la noche. Qué malas intenciones. Porque el que no cambia lo primero, tampoco cambia lo último. Para querer cambiar aquí, te tienes que negar a ti mismo. Y no tienes que mirar tanto a los demás, te tienes que mirar tú. Porque como me empieces a mirar a mí, vas a ver lleno de falsos, cosas malas, falsas. Pero cuando te empieces a mirar a ti, te darás cuenta que eres peor que yo. Por eso a veces cuando me creo bueno y cuando me pongo a orar, me miro a mí. No miro al Noé, no miro al Perico, no miro al Ezequiel, me miro a mí. Y cuando echo en mi casa y me pongo de rodillas o me voy al monte a orar, no quiero mirar a nadie porque me veo mejor. Pero cuando me miro a mí digo: soy el peor de todos. Por eso el que cambia aquí es el que se mira por dentro. Más allá de mirarnos por fuera, porque peores que yo hay muchos, pero cuando me veo por dentro soy el más malo, peor de todos. Y dice la Biblia: y se marchó Judas. Y se fue a un lugar donde Jesús oraba, que solo los amigos verdaderos conocían. Porque los amigos se cuentan los secretos. Y ahora miren, me quedan 7-8 minutos, no tengo más. Judas, que ha vivido con él, que ha estado
todos esos 3 años con él. Se aprovecha de la palabra amigo, intimidad, relación, que eso le gusta mucho al perico, relación. Él le encanta predicar de la relación, y es la verdad. El que no tiene relación, adiós. Es la verdad. Y ahora se va al huerto con todos aquellos hombres a aprender, y le dicen: ¿y cómo sabremos quién es? Era de noche. Iban con, ¿cómo se llama esto? Con antorchas. Ayudarme, no, hijo mío, aquí eres un monstruo, pero de ayuda no me das. Él me guiña el ojo, pero no me dice nada. Iban con antorchas. Se veía poco. Si Judas apunta con el dedo, prenden a cualquiera. ¿Sí o no? Pero él siempre se adelanta a todos. Se adelantó al grupo. Se adelantó al grupo. Bendito sea su nombre. Y ahora dice la Biblia. Dice, y cuando Judas lo vio, se acercó. Y cuando se acercó a él, hizo algo que es un detalle que los rabinos tenían por excelencia. Y era el beso. Cuando besabas a alguien, quería decir que estabas sometido ahí, que lo honrabas, que ese hombre era fiel. Y ahora dice la Biblia, dice, y ahora Judas se acerca, lo abraza y le da un beso. Y cuando termina de darle el beso, Jesús le dice: amigo, con un beso me entregas. Pero los hebreos tenían un código en lo que hablaban. Y ese código que hablaba los hebreos, le estaba diciendo Jesús a Judas: no es la misma palabra de amigo que he dicho en la casa. En la casa la palabra amigo era intimidad, relación verdadera. Pero la palabra amigo aquí que me entregas es compañerismo. Simplemente compañerismo. Le estaba diciendo, aunque nadie de los que están aquí entienden el vocabulario que tú y yo entendemos por lo que hay, te estoy diciendo que nunca tuviste intimidad conmigo, Judas. Te lo puse todo en las manos, nunca tuviste intimidad. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Me dejan que les diga algo y termino con esto? ¿Me lo dejan que se lo diga? No podemos evitar las palabras buenas si no lo somos. No podemos evitarlas, hermanos míos. Seamos verdaderos. No imitemos lo que no somos. Judas se tapaba detrás de la palabra amigo y del beso, pero era un traidor. Era un traidor, pero por inspiración de Dios, hermanos míos, cuando escribe Mateo, escribe en el original diciendo: Judas no era verdadero, estaba por conveniencia, lo seguía porque era popular, porque así hay gente que no viene de verdad, que se acomodó del culto, que se aprovechó del lugar, que parece que aquí lo limpia todo. Pero no te olvides, Dios pide cuentas al que no es verdadero, al que mide los nombres, porque Dios ve el corazón del hombre. Para todos, que Dios os bendiga. Y ya no tengo más. Guarda esta palabra en el corazón y que la bendición de Dios esté contigo. Un aplauso y el pastor con ustedes.